Bienvenidos a esta nueva reunión que tenemos hoy, lunes, que generalmente hacemos esta reunión maravillosa los miércoles, pero hoy vamos a hacer este live el lunes porque hay un tema muy lindo que quiero tratar y que quiero que comencemos a observar, y es el tema de la mente subconsciente. Creo que ya hemos conversado mucho de la importancia que tiene la mente subconsciente y muchos episodios de Alquimia Personal se han guiado a hablar de la mente subconsciente, y es porque tiene un valor muy grande en la medicina o en la tradición oriental, y también en este momento se le está dando mucho poder en nuestro mundo occidental. Pero ¿por qué es tan importante esta parte del subconsciente? Generalmente, siempre nos han hablado o nos han educado con el cerebro izquierdo, para que amemos el cerebro izquierdo. Y ese cerebro izquierdo, al cual le hemos rendido pleitesía por muchos cientos de años, es el que utilizamos para estudiar, para aprender, para mantener las diferencias, por ejemplo, de los números, las cosas comparativas. Todo esto lo hacemos con ese cerebro consciente, que obviamente lo necesitamos porque el cerebro consciente viene para ayudarnos a vivir en esta existencia, pero lo llevamos a un punto tal que nos olvidamos de nuestros otros cerebros, porque tenemos no otros cerebros, sino de las otras partes de cómo se manifiestan los cerebros, bueno, sí se pueden llamar así, que hoy quiero hablar de ellos. No sé si sabes un poquito de cómo es el cerebro, y lo voy a explicar más adelante, pero no antes sin pasar por la mente consciente, subconsciente, inconsciente y supraconsciente. Aquí ya te solté los cuatro sistemas principales, que sería muy bien que los manejaras, te acordaras de ellos, al menos de nombre. ¿Cuál es el que nosotros conocemos en el día a día y que nos ayuda muchas veces a poner atención a cosas nuevas, a crear, a, a poner el foco en ciertas cosas de cómo caminamos o cómo nos movemos o lo que retenemos en la memoria cuando estamos estudiando? Estamos hablando del consciente. Estamos hablando de este consciente maravilloso que, si tuviéramos solo el subconsciente y estuviera manejando todo completamente, pues no seríamos o no nos expresaríamos o no funcionaríamos como funcionamos. Siempre hay necesidad de tener esa parte consciente. Pero este cerebro consciente no maneja sino un 5% de nuestro día a día. ¿Qué quiere decir? Que vivimos en piloto automático prácticamente. Aquí hay una cosa importante a la que quiero llamar la atención, y es que aunque vivamos en piloto automático, ese piloto automático hay que ponerle atención. ¿Por qué? Porque muchas veces, y hay dos cosas muy importantes aquí, así que pongan el foco. Cuando el cerebro subconsciente está manejando nuestra vida diaria, pero ya estamos hablando de respiración, cosas así, estamos hablando de que se dan de manera subconsciente, está haciendo una labor perfecta, porque definitivamente nosotros no podríamos hacer todo esto con el cerebro consciente. Es imposible, imposible. ¿Qué pasa? Que cuando nos acostumbramos, eso está bien, esa es la primera parte. Y la segunda es que cuando nos acostumbramos a vivir con emociones que no son muy positivas y que generan en nuestro cuerpo problemas, o que sueltan químicos que no son buenos para nuestro cuerpo, y que las repetimos tantas veces, tantas veces, tantas veces, estas se vuelven inconscientes o pasan, más bien que al inconsciente, al subconsciente, y empiezan a convertirse en modo automático. Entonces ya nosotros no estamos trabajando esas emociones de ira, de rabia, de desprecio, de sentirnos menos, de todo esto, porque si nos acostumbramos a ella, ya estamos viviendo a través de lo que el cuerpo hace de manera no consciente, y esto se vuelve un problema porque puede generar la enfermedad. Esto con la primera parte. Pero si volvemos al cerebro consciente, nos vamos a dar cuenta que es el córtex
El que maneja, es una capita muy delgadita de 1 milímetro, el que maneja toda la parte consciente, ¿cierto? Todo lo que estamos poniendo atención y cuántas veces no hemos escuchado que una persona es desorganizada o que está pensando que no sé qué. Entonces, tiene que ver con la parte del córtex, del neocórtex. Pero, ¿qué pasa? No solo esa es la parte importante de cómo funciona nuestro, como quien dice, nuestra parte del cerebro. También existen otros puntos importantes dentro del cerebro. Y el segundo sería el, el tallo de acá, que está aquí abajo. Si yo les muestro aquí, es el tallo del cerebro o el tronco del cerebro, que es el que se encarga de la respiración y la circulación. Es como si la parte de nuestro cerebro estuviera en pedacitos, en espacios específicos que manejan ciertas actividades que nos van a ayudar a ser más efectivos. Después de ese cerebro tenemos lo que nosotros llamamos el cerebelo. Y el cerebelo se encarga de la parte motora. Si tú quieres bailar, si tú quieres hablar, si tú quieres caminar, eso lo está haciendo el cerebelo. Y por último estaría el cerebro límbico, que este es súper importante porque este es el que está directamente conectado con las emociones. Y encimita de este, bueno, encimita no, porque si uno los mira por dentro, están como pegaditos así, cerquita uno del otro, está el tálamo. Y el tálamo es el que nos ayuda al enfoque en cosas específicas y particulares. Estos cuatro, el tallo que está acá, ¿cierto? En la base aquí como de la columna donde empieza el cerebro. Luego estamos hablando del cerebelo, el límbico y el tálamo hacen que la carga del cerebro consciente no sea tan dura. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de manejar la información como la maneja el subconsciente. Entonces es muy importante que aprendamos a accesar al subconsciente. Pero esto es algo que no nos han enseñado y por eso nos vemos muchas veces repitiendo problemas que toda la vida hemos repetido y no sabemos por qué, o situaciones que se nos presentan y no tenemos idea por qué nacen o por qué están pasando. Cuando yo te hablo a ti de que tenemos el cerebro consciente, el subconsciente, el inconsciente y el supraconsciente, son como cuatro partes grandes que yo quiero que te acuerdes. No las pongan una en orden con otra, pero es más o menos una idea general de cómo es nuestra parte de conciencia, superconciencia, inconsciencia, todo esto. Y lo que sí te puedo decir es que el cerebro o la parte inconsciente, el subconsciente y el inconsciente están como un puente directamente al supraconsciente. Pero ¿por qué es esto importante? Porque ese supraconsciente que lo vemos por allá o que yo lo siento por allá tan arriba, tan lejos, porque es mi mente racional y mi mente humana, es en donde se encuentran todas esas posibilidades donde yo puedo accesar esa inteligencia suprema. ¿Y esto para qué me sirve? Para solucionar cualquier problema que tenga. ¿Para qué me sirve? Para salir de la situación difícil en que estoy, para mejorar mi vida, para tomar la decisión correcta. Pero ¿cómo acceso a esto? Si todo está guardado, por ejemplo, en el subconsciente, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido, todo lo que ha pasado en nuestra vida está guardado en el subconsciente. ¿Cómo hacemos nosotros para arreglar algo que yo sé que puede existir en el subconsciente porque ya lo estoy viendo que se va manifestando en mi vida todos los días, como esa relación difícil, como esa pelea, como esa ira que no puedo controlar? Todo esto está guardado en ese subconsciente y como ya lo has hecho tantas veces, lo has repetido tantas veces, lo has vivido tantas veces, se vuelve automático y tú no sabes de dónde está llegando esa respuesta, de dónde vino este problema y no sabes cómo organizarlo. La respuesta la tiene el supraconsciente, claro, y allí está esa capacidad para ti de organizar esa información y de bajarla para hacerla tuya y mejorar tu vida, esa ira que tienes, ese problema que tienes, esas relaciones difíciles que se te presentan. Todo esto lo puedes organizar cuando en tu subconsciente está la información, la accesas y luego vas como puente y la bajas del supraconsciente. Eso suena más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué?
porque para eso es que se han inventado muchas metodologías para llegar al subconsciente, poder liberar los problemas y seguir adelante, porque muchas veces no sabemos cómo mejorar algún problema que tenemos o cómo pasar de un lado difícil a uno mejor. Es muy importante que entendamos que el supraconsciente funciona como la mente universal, como la mente divina, y que nadie está sin poder accesar este supraconsciente, esta energía divina, este poder divino, esta mente universal. Todos podemos accesarla. Pero para hacer eso y corregir algo o ayudarnos en algo que está en este momento en el subconsciente y que no está tan bien, hay que saber cómo llegarle al subconsciente. Yo creo que tú me has escuchado decir muchas veces que las actividades creativas son una de las mejores maneras de llegarle al subconsciente y así accesar esa inteligencia divina. Yo creo que me has oído más de una vez decir que cuando pinto, que cuando hago una actividad creativa o cuando escribo, muchas veces me llega información. Pero la cosa que yo he obviado al decir esto y al compartirlo es que una vez que tú te conectas con esa actividad creativa, la mente racional, como ya te he dicho, se mueve de lado. ¿Qué pasa? Se entra de manera sin darse cuenta al subconsciente y ya uno está preguntando o está recibiendo cosas porque ha estado en función de decir, ¿qué es lo que me está pasando? Necesito la respuesta, que me llegue por favor la respuesta. Por eso es tan importante calmar la mente racional. La respuesta te puede llegar en el momento en que preguntas si lograste bajar las ondas del cerebro o si lograste conectarte a la intuición o si lograste hacer eso. Pero si no se te presenta inmediatamente la respuesta, lo que puedes hacer es hacer una actividad creativa, conectarte en ese momento con tu subconsciente y como ya dirigiste la energía y la intención a recibir una respuesta que estás buscando, en el momento en que la mente racional se mueva de lado, esa respuesta te va a llegar. ¿Qué pasa? Que no estamos acostumbrados a mover de lado a la mente racional. ¿Por qué? Porque nos encanta que todo tenga prueba, porque nos encanta que estemos viviendo en una sociedad que todo lo tenga milimetrado, porque nos encantan los horarios, porque nos encanta vivir con todo medido, con los números, con todo específico. Y resulta que eso lo que hace cuando lo usamos demasiado y cuando tenemos una balanza muy dirigida hacia ese lado izquierdo, hacia ese cerebro racional, hacia ese consciente, lo que sucede es que nos olvidamos de que podemos accesar el subconsciente y que allí están guardadas muchas de las experiencias que hemos vivido. Hay algo muy interesante que yo te voy a invitar a hacer si tú estás viendo en este momento este live o en diferido, y es que te sientes a mirar definitivamente en el momento en que estás en tu vida, qué es lo que se te está presentando consecutivamente y qué es un problema para ti. Por ejemplo, la persona que siempre tiene problemas en el trabajo por sus relaciones. La persona que siempre tiene problemas de ira que no puede controlar. La persona que se le están presentando muchas veces las situaciones de falta de control con el dinero y que no sabe de dónde viene esta situación. Y puede que haga mucho dinero y el dinero se le va. Todas estas cosas pueden estar guiadas o tienen su raíz o están almacenadas en el subconsciente. Y el subconsciente lo que hace al uno repetir esas acciones una y otra vez que lo llevan a estar sin dinero, a tener peleas con todo el mundo, a no poder controlar la ira, todo esto está allí porque ya está almacenado, ya lo hemos vivido tantas veces que se ha vuelto de una manera subconsciente que lo hacemos. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es poder accesar el subconsciente para cambiar los patrones que nosotros tenemos. Una de las cosas bonitas que he encontrado es que en la hipnoterapia esto se puede hacer. Es por eso es la persona que a toda hora está fumando y no puede dejar de fumar, se accesa al subconsciente a través de diferentes sesiones de hipnoterapia y la persona se le ha ayudado.
Pero al menos en esta situación la persona sabe que no quiere fumar. Entonces sabe que quiere terminar esta situación de adicción con el cigarrillo, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si tú no te das cuenta y siempre terminas en la misma situación de irascibilidad y tú no sabes ni de dónde llega? Esto es un problema más difícil porque no sabemos cuál es la causa ni la raíz. Y es allí donde el accesar el subconsciente se hace de una manera hipnótica o se puede hacer a través de una terapia de regresión o se puede hacer de diferentes maneras. Pero lo que yo quería traerte aquí hoy es eso, que existe la manera de arreglar lo que está sucediendo en nuestra vida que se encuentra almacenado en ese subconsciente. Hay un autor que me gusta mucho y es Edgar Cayce. Él ya falleció, él se le llamaba el profeta durmiente de los Estados Unidos y él era un mago para explicar, por ejemplo, las diferentes conciencias, el subconsciente, la conciencia, el subconsciente y el metaconsciente, lo hablaba él. Yo hablo también uno más que es el inconsciente, porque a pesar de que también está a todo momento funcionando sin que nos demos cuenta, no lo podemos cambiar. Y aquí es la gran diferencia que existe entre el subconsciente y el inconsciente. El subconsciente se puede accesar, cuesta trabajo, pero se puede accesar y al subconsciente lo podemos organizar o trabajar, ¿cierto? En algunas cosas que existen en nuestro subconsciente. El inconsciente no puede. ¿Por qué? Porque el inconsciente está guiado directamente, unido, no guiado, unido directamente con la parte de supervivencia. Cuando yo estoy hablando de supervivencia es, por ejemplo, que yo estoy presentándome o que yo estoy viviendo una situación de miedo donde a mí me están, por ejemplo, eh, estoy en una sabana en África y viene un león y ya se va a tirar al carro. Yo no puedo controlar eso porque ese cerebro límbico en ese momento de la emoción, de la supervivencia, no lo puedo controlar. Entonces el cerebro inconsciente sabe que tiene o que correr o hacer algo o disparar la pistola o lo que sea que haya de defensa para poder salir adelante porque es una cosa de supervivencia. Y ahí está la clave. Cuando es de supervivencia y se relaciona con el cerebro, con el inconsciente, tú no lo puedes controlar. Pero aunque el subconsciente no se puede controlar todo el tiempo, si una situación se te está presentando y sabes que es repetitiva y que tú ya te estás oliendo que esto está guardado en el subconsciente y que te está causando problemas y que no sabes por qué, sí puedes accesar el subconsciente y tratar de organizar ese problema que se te está presentando. Es un poquito complicado, pero recuerda que si hablamos de consciente, estamos hablando del 5% de lo que dirige tus actividades en el día a día. Si estamos hablando de subconsciente, estamos hablando del 95% que rige tus actividades en el día a día. Por eso es que llegaste a la oficina, manejaste y ni te diste cuenta. Pero ¿cómo así, Marce? Es que eso está almacenado en mi subconsciente. La ida a la oficina ya creó un camino neuronal y ya está en tu subconsciente y tú sin darte cuenta ya te montaste en el carro, supiste que tenías que hacer y llegaste y no te diste ni cuenta y cuando llegaste dijiste, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué llegué aquí tan rápido? Y ve, ni me di cuenta todo el tiempo que manejé y estuve pensando en otra situación, por ejemplo. Cuando ya lo que vivimos, ya sea por emociones, ya sea por situaciones difíciles o lo que sea, lo hacemos y lo repetimos tanto, y ojo con esto, o por el pensamiento, porque lo traemos a la mente otra vez, lo traemos a la mente otra vez, lo traemos a la mente otra vez, cuando ya hacemos eso tantas veces, ya se vuelve repetitivo de manera que no lo controlamos. Y al no controlarlo es cuando se presenta el problema. Pero aquí ya sabes con esto que tú puedes intervenir en este subconsciente y ayudarle a darle la dirección y a organizarle la vida y las experiencias con las que tú estás viviendo que no te está gustando. A nadie le gustaría vivir, por ejemplo, en una situación donde cae siempre en relaciones donde es
por ejemplo, le ponen los cachos o donde siempre termina dando, o termina con una persona que es súper dominadora o él es la persona que domina o ella es la persona que domina y siempre las parejas dicen yo no quiero vivir más contigo porque tú dominas. Ese tipo de cosas se encuentran en el subconsciente. Y por eso es que me parece importante que entendamos la diferencia entre el consciente, el subconsciente, el inconsciente y el supraconsciente. Acuérdate que todas las soluciones se pueden accesar a través del supraconsciente. Ya llegaron las sirenas de acá. Qué maravilla, ¿no? Y así es como tú puedes empezar a moldear tu vida. Una de las cosas más importantes que me has oído también decir siempre es poner atención a tu vida. Por eso el ejercicio con el que te voy a dejar hoy es sentarte tú con papel y lápiz después de esta mini clase, de esta mini explicación de lo que es el consciente, el subconsciente, el inconsciente y el supraconsciente, y escribir qué es lo que se está presentando en tu vida, que ya llevas, ya sea meses, más que meses, digamos, todo este año, o un año, o el año, o en tu vida en general siempre se ha presentado. Escribe al menos dos cosas que son siempre recurrentes y que no sabes de dónde llegan. Tú dices, pero esto de dónde sale, pero yo siempre actúo así y todo el mundo me mira mal, pero es que no soy capaz. Entonces, esto es lo que yo quiero que escribas. Esas dos cosas que escribiste, son cosas que están guardadas en tu subconsciente. Si tú no las puedes controlar, esas son cosas que están guardadas de manera que tú no te das cuenta en tu subconsciente. Y lo que hay que hacer es organizarlas o arreglarlas. Y se hace a través del acceso de ese subconsciente. Esto, el hecho de que tú te sientes a escribir esto que te estoy diciendo, te va a mostrar que ya eso que está sucediendo lo estás tratando de traer al consciente. Y te va a ayudar a ser una persona mucho más conectada con tu conciencia. Si tú quieres mejorar, transformar, crear alquimia, crear diferencia en tu vida, hay que comenzar a observarte. Esto es lo primero que yo le digo a muchísimas de las personas que me escriben y me dicen, Marcela, quiero cambiar mi vida, ¿qué tengo que hacer? Es una pregunta muy amplia, pero lo primero que yo diría es aprender a observarte. Cuando tú vivas una situación que no te gusta, una situación difícil, una situación de pelea, una situación de agobio, una situación que en tu cuerpo físico se siente mal, pregúntate si esa se repite o si se está repitiendo. Si dices que sí, entonces empieza a mirar cuántas veces se ha repetido o desde hace cuánto se está repitiendo. Y luego de ahí la escribes y ya sabes que eso es algo que está guardado en el subconsciente. Lo que está pasando en ese momento está guardado en el subconsciente. Por eso es tan lindo aprendernos a observar y a mirar, porque allí nos va a dar la clave exactamente de dónde se encuentra el problema. Ya que sepamos el problema y que vivamos de una manera más consciente en nuestro día a día, vamos a empezar a tomar decisiones diferentes, porque lo más seguro que vamos a querer cambiar esa situación o a querer trabajar en nosotros. Y eso no se logra si tú no te observas día a día en cada cosa que haces. Sí, ya sé que es un trabajo complicado y que es un trabajo que requiere esfuerzo y que requiere que nos observemos como seres humanos, no con crítica, pero sí con mucho amor y con mucha delicadeza. Esto va para la persona que está haciendo cosas terribles o la persona que simplemente está criticando todo el día. Si tienes esa tendencia a criticar y no sabes por qué y no sabes de dónde viene, esto tiene ya está grabado de manera automática en tu subconsciente y lo puedes organizar. Vamos a ver si aquí, yo creo que lo más importante era contarte esto. Y si tú quieres saber mucho más de este tema, te invito a que veas el episodio, espérate que acá lo tengo, de alquimia personal, que me pareció súper bueno, que yo hice acerca de esto. Aquí lo estoy mirando. Y es el 14, la magia de la mente subconsciente. Este episodio de la magia de la mente subconsciente entra en mucho más detalle
acerca de lo que yo acabo de hablar acá. Y te cuenta qué puedes mirar, cuáles otras cosas influyen con esa mente subconsciente y por qué la mente inconsciente pues no se puede manejar. Por eso es que cuando una persona está peleando con otra y uno dice, ay, es que vos sos un inconsciente, es porque hace las cosas que no se da como cuenta, que llega y aplancha a todo el mundo y no sabe ni cómo lo hizo, pero siempre hace lo mismo. Ojo que con esto hay que mirarnos, hay que observarnos con amor, con cariño, porque la idea es que vivamos las experiencias para que éstas nos digan, las experiencias que estamos viviendo repetidas nos están llamando la atención y nos están diciendo, ponga atención acá, que acá es donde hay que cambiar y es donde hay que hacer el trabajo principal. Vamos a ver si aquí hay algunas preguntas. Vamos a conversar acá a ver quién tiene alguna pregunta sobre el subconsciente, el inconsciente, el supraconsciente y la mente consciente. A ver, vamos a ver quién nos está saludando aquí. Ingrid Sánchez, Venezuela, en New Jersey. Gracias por compartir, Marcela. Bendiciones. Gracias, Ingrid, por unirte. Me encanta que estés participando. Y los que no pudieron ver el live, aquí les va a quedar la grabación del live en vivo para que se puedan conectar. Alguien está experimentando, por ejemplo, algo de problemas repetitivos. Desde Michoacán, hola, el Iván Castillo Juárez. Gracias, gracias por conectarte. Bueno, desde Medellín, ay, qué lindas mis paisas. Gracias, Belkis, ¿cómo estás? Gracias por unirte aquí al live. Me gustaría que si alguien tiene una pregunta sobre el subconsciente o sobre, por ejemplo, el supraconsciente, que para muchos es nuevo, porque el supraconsciente ese no lo hemos tocado tanto y las personas generalmente no conocen del supraconsciente porque siempre estamos pegados de nuestros problemas día a día y los problemas día a día se guardan en el subconsciente. Por eso es que se presentan tanto esos problemas y son las leccioncitas que hay que aprender y que hay que organizar. Vamos a ver, aquí nos dice, yo siento que me persigue el abandono. ¿Qué hago? Muy bien. Si tú sientes que te percibe el abandono, puede ser porque ya ha llegado a ti a través de experiencias que has vivido o porque si lo sientes te has conectado intuitivamente a esta experiencia de abandono. Entonces, dos de las cosas que puedes hacer. La primera es hacer conciencia de por qué te estás sintiendo con abandono. Si tú tienes ya para descubrir de manera consciente que la experiencia está presente y que no te lo estás imaginando, es como una manera de corroborar y calmamos la mente consciente. Si tu padre te abandonó, si llegaste a relación de pareja y ya te abandonó, si tuviste el grupo de amigas y el grupo de amigas te abandonó, entonces tú ya empiezas a darte cuenta que existe un patrón. Eso es lo primero, encontrar que hay un patrón. Y lo segundo es ver en qué partes o en qué situaciones se presenta ese abandono. Se presenta, por ejemplo, siempre con los hombres, se presenta con las amistades, se presenta en situaciones de familia. Yo quiero que empecemos a ser muy conscientes de qué es lo que está sucediendo y cómo nos está sucediendo lo que nos está pasando en el día a día, porque así es como podemos elevar el nivel de conciencia. Ya después de que sepas esto, puedes entrar a trabajar con una terapia regresiva o puedes empezar a hacer una hipnosis con alguien calificado para hacer una hipnosis terapéutica o puedes empezar a trabajar tú misma y esto es muy lindo con la meditación. Y con la meditación lo que logras hacer es calmar las ondas del cerebro y empezar a dirigir la intención después de estar meditando o teniendo la intención de meditar para lograr recibir la respuesta. Calmas la mente, meditas y luego diriges esa intención cuando ya esas ondas del cerebro están bien calmadas en recibir la respuesta de por qué siento que siempre está el abandono presente en mi vida. Te van a llegar imágenes, posiblemente. Hay personas que son clariaudientes y van a escuchar cosas y puedes seguir trabajando en este tipo de meditación para lograr hacer el camino o
organizar la brecha que existe entre el presente, que es como te estás sintiendo abandonada, y cómo te quieres sentir a través de visualizar situaciones donde tú tienes una experiencia de que la gente no te abandona. Créelo o no, lo que se experimenta a través de la visualización y a través de una meditación está diciéndole al subconsciente, esto es una parte súper importante, está diciéndole al subconsciente que eso es lo que estás viviendo. El subconsciente no sabe si eso es verdad o eso es mentira. El subconsciente no tiene idea, solo guarda la información de lo que está sucediendo. Por eso es que hay tantas personas que han logrado cambiar la vida con meditación diaria y han cambiado hasta problemas de enfermedades físicas y problemas como depresión, otro tipo de cosas así, porque empezaron a trabajar fuertemente en primero observarse y quebrar ese punto donde siempre llegaban a sentir, por ejemplo, el problema de estar depresivos, quebrar en ese momento el camino neuronal y ayudarle con meditación y empezar a visualizarse y a tratar de sentir cómo sería la experiencia de vivir bien, en amor, siempre en júbilo y siempre felices. Esto trajo en su cuerpo lo que yo les he comentado varias veces de los neuropéptidos, que cuando tú te los estás imaginando a través de una meditación, esos neuropéptidos se presentan porque estás sintiendo esa emoción, pero el subconsciente no sabe si es verdad o es mentira. Entonces, ¿qué es lo que hace? Producir esos neuropéptidos que dan felicidad, que te dan esa emoción y que están creando en ese momento la realidad, de manera tal que tu cerebro se está volviendo a organizar y a crear caminos neuronales que ya no son tantos como los de la depresión, como los de la angustia, como lo del sentirse mal, del sentirse abandonado o de que esas situaciones se presentan en tu vida. Espero que te haya servido la respuesta. Vamos a ver. Aquí nos dicen, pero ¿qué forma sería la mejor para trabajar el control o descontrol de la ira al responder? Es el mismo sistema. Lo primero que hay que hacer es tratar de ver, desafortunadamente, cuando hay una cosa que nos ha seguido mucho tiempo, porque ya la reconociste, por ejemplo, que digamos que es la ira, si lleva mucho tiempo contigo, lo que está sucediendo es que ya tiene caminos neuronales fuertes y está muy guardada en el subconsciente. Lo bueno es que no es imposible de quitar. ¿Cómo la puedes accesar tú sin ir a una terapia hipnótica, sin tener que hacer? Empieza a trabajar la meditación. La meditación es una herramienta excelente que te va a ayudar a calmar la mente y a bajar las ondas del cerebro. Acuérdate que antes de empezar esa meditación, lo que vas a hacer es intencionar que vas a expresarte en esa visualización que vas a hacer después de la meditación o en la meditación de una manera calmada, no respondiendo feo, amable, aun las personas con las que te estés relacionando te estén tratando mal. Si ves, en ese momento en que tú estés visualizando, cuando ya hayas bajado las ondas del cerebro, el subconsciente no tiene idea de lo que te estás imaginando, de que lo que te estás imaginando es verdad o es mentira. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a guardar, lo va a guardar, lo va a guardar. Mientras más lo hagas, más el subconsciente lo va a guardar. Entonces, las dos maneras de hacerlo es una, creando esa meditación y esa parte de ejercicio que lo va a seguir implementando, y la otra puede ser a través de una terapia como la hipnosis, que lo que hace es ir al evento, traerlo al consciente, y muchas veces es suficiente con liberarlo de esa manera. Muchas veces, otras veces no lo es, otras veces se necesita más de una terapia regresiva para poder organizar el problema que tenga una persona. Pero este es un buen inicio y gracias por la pregunta. A ver, aquí nos dice Nancy, a mí se me repite la herida o la traición. Si se te repite esa traición, es momento de investigar primero hace cuánto.
se te viene repitiendo esto mismo? Porque puede que el inicio no venga de hace muchos años, puede que sea de hace poco. Mientras más reciente sea el problema, más fácil es de solucionar. Si la herida de esa traición o de esa traición se te está presentando, digamos que apenas hace unos 5 años, es más fácil que solucionar algo que tiene un inicio de hace 20 años. ¿Por qué? Porque ya está más arraigado en los caminos neuronales del cerebro. No quiere decir que es imposible, no. Es como la persona que trabaja sanando con las manos. Esta persona muchas veces se ha dado cuenta que es más fácil sanar una enfermedad reciente que una enfermedad que ya lleva mucho tiempo o en una persona más adulta. ¿Por qué? Porque no lo sabe, pero se ha dado cuenta de esto. Esto me di cuenta yo. Eso lo aprendí yo cuando estaba estudiando a una de las personas que enseña a sanar con las manos. Y la persona decía que se había dado cuenta que era mucho más fácil sanar a una persona con una enfermedad reciente, pero no con una persona que llevaba, por ejemplo, 20 años con un dolor de espalda, que era más difícil. Entonces, por eso es importante que lo veas. Y luego puedes aplicar las cosas que ya he dado acá en este live. Alba nos dice, ¿por qué si sé que debo hacer ejercicio y me siento muy bien, no logro hacerle un hábito? Me siento triste por sabotearme. Bienvenida al club. A mí tampoco me gusta hacer ejercicio, no me gusta sino hacer yoga. El ejercicio, el cardio, me parece maluquísimo y alzar peso me parece lo más aburridor del mundo. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué te pasa eso? Porque cuando tú ya sabes, mira que lo que tú me dijiste es que yo ya sé que me hace bien, no importa, está en la mente consciente, no es la que le hace a uno organizar la vida de manera tan simple cuando se trata de temas subconscientes. Habría que mirar en la parte subconsciente qué tienes tú alineado con esa hacer ejercicio, que es aburrido, que es muy maluco. Y lo más importante es, así no quieras tú hacer el ejercicio, hacerlo de manera tal que empieces a crear los caminos neuronales. Cuando digas, ay, qué aburrimiento ir a hacer ejercicio, quita ese pensamiento inmediatamente de la mente, porque se está grabando repetitivamente dentro del subconsciente. Entonces, eso es importante para que lo empieces a trabajar. Bueno, yo creo que acá, a ver si hay otra pregunta. ¿Qué sucede con los sueños repetitivos? ¿Cómo así? Los sueños repetitivos simplemente, ay, muy bueno que me hiciste esta pregunta. Esa es otra manera de accesar el subconsciente, el sueño repetitivo. Bueno, no el sueño repetitivo, sino el sueño o el estar cayendo a punto de sueño. Cuando nos vamos a acostar por la noche y empezamos como a dormirnos, como a dormirnos, como a dormir, ahí es cuando se da la oportunidad para accesar la mente subconsciente. Y si lo puedes hacer y dirigir tu intención allí, lograrás cambiar hábitos. Pero no es una sola noche. Antes de acostarte, vas a calmarte, vas a decir, intenciono esto y esto, me voy a acostar, voy a hablar con mi subconsciente y le voy a decir y grabas esa nueva intención, lo que estás buscando, que se te revele o cambiar esa situación. Y esa es una de las maneras como se puede hacer. Bueno, aquí había otra persona, Ingrid Sánchez nos dice, yo siento que me persigue. Ah, bueno, ya lo habíamos dicho, Ingrid, ya lo habíamos dicho. Yo creo que así ha terminado por hoy, ya podemos terminar para que no se nos haga una hora, porque yo me podría quedar conversando acá. De todas maneras, mil gracias. Acuérdate siempre que en el episodio semanal de Alquimia Personal, que es el podcast que lo puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en la página de Alquimia Personal, alquimiapersonal.com, alquimia con K, puedes ver todos los episodios que vienen cargados de muy buena información. La mayoría de las veces no son solo temas que no tengan corroboración científica. Muchas veces cito partes de estudios o de medicina o de magazines que son de ciencia que pueden avalar lo que estoy hablando.
Recuerden una cosa, sin embargo, la parte de la metafísica y la parte de la energía, apenas la ciencia está, como quien dice, catching up, apenas está llegando a demostrar muchas cosas, cuando ya al principio del siglo y desde hace milenios se sabían todo este tipo de cosas sobre la energía, la metafísica, y tú lo sabes porque tú te hablas con una persona de Oriente y tú te quedas boquiabierto. Estas personas y estas filosofías como o las religiones como del hinduismo, el budismo, ya saben mucho de esto, pero en nuestro mundo de Occidente, en nuestras religiones, es muy diferente y por eso ya apenas la medicina, no solo por eso, sino porque ya ha avanzado mucho más la ciencia, ya ha empezado a hacer caminos agigantados o pasos agigantados hacia darnos las respuestas de por qué suceden ciertas cosas dentro de nosotros. Cada año está avanzando más la ciencia, así que yo te invito a que sigas conectándote al podcast de Alquimia Personal y recuerda que los miércoles, esta fue una excepción porque tengo que ir a recoger a mi hijo del colegio, qué delicia, viene esta semana ya para quedarse con nosotros para el verano y no podía hacer el podcast no, el live y por eso no voy a poder estar el miércoles, pero no la semana entrante, sino la que viene, empezamos de nuevo miércoles a hacer nuestros encuentros. Me despido, mil gracias por haber estado aquí conmigo y por crear esta comunidad tan linda con la cual me siento tan identificada porque todos estamos creciendo juntos. Un abrazo.